Historias del metro de la Ciudad de México. Nunca pensé que algo así podría pasarme. Siempre había escuchado rumores sobre cosas extrañas que ocurrían en el metro de la Ciudad de México, pero nunca les di demasiada importancia. Todo cambió una noche en la que, sin querer, me vi envuelto en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era un viernes después de un largo día de trabajo. Estaba cansado y lo único que quería era llegar a mi casa, comer algo rápido y dormir. Tomé la línea 2 del metro, como lo hacía todos los días, desde la estación Pino Suárez hasta Cuatro Caminos. El tren iba más vacío de lo usual, tal vez porque ya era bastante tarde, alrededor de las 10:30 de la noche. Me senté junto a una ventana y cerré los ojos, intentando relajarme un poco. El movimiento del tren siempre me ayudaba a dormir, y esa noche no fue la excepción. Sin darme cuenta, me quedé profundamente dormido. Desperté de golpe cuando sentí que el tren se detenía de manera brusca. Miré alrededor y, para mi sorpresa, el vagón estaba completamente vacío. Me extrañó, porque aunque era tarde, siempre había algunas personas más, pero en ese momento no había ni un alma. Miré el reloj en mi celular, 11:15 de la noche. Me alarmé un poco, ya que estaba a punto de pasar la última hora de servicio del metro. Me puse de pie y caminé hacia la puerta del vagón para ver en qué estación estábamos. Sin embargo, cuando miré por la ventana, algo no estaba bien. El túnel estaba completamente oscuro, sin las luces que usualmente alumbran los pasillos. Al principio, pensé que era una simple falla eléctrica, pero cuando el tren comenzó a moverse de nuevo, noté que las estaciones por las que pasábamos no parecían ser las de siempre. No había señales, no había nombres, solo paredes grises y viejas. Intenté mantener la calma. Quizás el tren está regresando a los talleres, pensé. Seguro es eso. Pero mientras más avanzábamos, más rara se volvía la situación. Las luces dentro del vagón comenzaron a parpadear, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. El silencio era inquietante, roto solo por el sonido del tren al avanzar por los rieles. Me di cuenta de que algo no estaba bien cuando, al volver a mi asiento, vi a una mujer sentada al final del vagón. No recordaba haberla visto cuando desperté. Llevaba un vestido blanco, desgastado, y su piel era increíblemente pálida, casi translúcida. No me miraba, solo estaba ahí, con la cabeza baja y el cabello cubriéndole el rostro. Intenté no prestarle atención. Seguro subió mientras estaba distraído, pensé. Me volví a sentar, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El tren seguía moviéndose, pero nunca llegaba a ninguna estación. Era como si estuviéramos atrapados en un túnel interminable. De repente, escuché un ruido. Era un sonido suave, como una risa baja, pero no provenía de ningún lugar en particular. Miré a la mujer de nuevo y, esta vez, me estaba observando. Sus ojos eran oscuros, sin brillo, y su mirada era penetrante, como si estuviera mirándome directamente al alma. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La risa se hizo más fuerte, pero su boca no se movía. Me levanté de golpe, aterrado, y corrí hacia la puerta del vagón. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. Golpeé la puerta, grité, pero nadie me escuchaba. No había nadie más en el tren, ni siquiera en los otros vagones. Era como si hubiera quedado atrapado en una dimensión completamente diferente. El tren comenzó a acelerar y las luces dentro del vagón se apagaron por completo. Todo estaba en completa oscuridad, excepto por los breves destellos que aparecían cuando pasábamos por algún túnel. Podía sentir la presencia de esa mujer, cada vez más cerca de mí. No sabía qué hacer. Sentía que si me quedaba quieto,
Algo terrible me iba a pasar. De repente, el tren se detuvo de golpe. Las puertas se abrieron con un chirrido ensordecedor y, sin pensarlo dos veces, corrí fuera. Me encontré en una estación que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de moho, y no había ningún letrero que indicara en dónde estaba. Todo estaba cubierto por una extraña neblina y el silencio era abrumador. No había ningún guardia, ningún pasajero, nada. Empecé a caminar por los pasillos, buscando una salida, pero no había ni escaleras ni salidas visibles. Todo era un laberinto oscuro y sin fin. Podía escuchar pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Después de lo que pareció una eternidad, encontré una puerta de emergencia. La abrí con todas mis fuerzas y corrí hasta llegar a la calle. Cuando salí, el aire frío me golpeó el rostro, y me di cuenta de que estaba en un lugar desconocido, una parte de la ciudad que jamás había visto. Nunca pude encontrar una explicación lógica a lo que me pasó esa noche. Al día siguiente, investigué sobre estaciones abandonadas, pero no encontré nada que coincidiera con lo que viví. A veces, pienso que fue solo un mal sueño, pero luego recuerdo la risa, la mirada de aquella mujer y el miedo que sentí, y sé que no fue una simple pesadilla. Era una noche como cualquier otra en la línea 1 del metro, que corre de Pantitlán a Observatorio. Los vagones estaban relativamente vacíos, y yo me dirigía a casa después de un largo día de trabajo. Al llegar a la estación Pino Suárez, una mujer subió al vagón y se sentó frente a mí. Lo que me llamó la atención fue su sonrisa constante y mirada fija, que resultaba inquietante. Conforme avanzábamos, noté que la mujer no dejaba de sonreír y me observaba sin parpadear. Intenté ignorarla, pero su presencia era demasiado perturbadora. Decidí cambiar de asiento y moverme hacia el fondo del vagón, pero ella siguió mirándome, ahora desde la distancia. Al llegar a la estación Valderas, la mujer se levantó y caminó hacia la puerta, siempre con esa sonrisa en el rostro. Antes de bajar, se volteó y me dijo, «Nos veremos pronto». Las puertas se cerraron y el tren continuó su marcha. Esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en la mujer sonriente. Su imagen me perseguía, y tuve dificultades para conciliar el sueño. Al día siguiente, investigué sobre alguna leyenda relacionada y descubrí que, desde alrededor de 2014, circula la historia de la mujer sonriente en la línea 1 del metro. México desconocido. Se dice que aparece en los vagones, especialmente en horas nocturnas, y que su presencia anuncia eventos desafortunados. Desde entonces, evito viajar en la línea 1 después de cierta hora, y cada vez que veo a alguien sonriendo en el metro, no puedo evitar sentir un escalofrío. No suelo tomar la línea 2 del metro muy seguido, pero esa noche fue la excepción. Estaba volviendo de una reunión con amigos, bastante tarde, y me urgía llegar a casa. El último tren estaba a punto de pasar, así que corrí para alcanzarlo. Logré entrar justo a tiempo y me senté, exhausto. El vagón estaba casi vacío, apenas algunas personas desperdigadas en los asientos, todas sumergidas en sus propios mundos. El tren avanzaba normalmente, haciendo sus paradas en cada estación. Pasamos por Normal, San Cosme, Revolución, todo seguía su curso. Hasta que llegamos a Panteones. Justo antes de que el tren se detuviera por completo, noté algo extraño, una niña pequeña, tal vez de unos 6 o 7 años, parada sola en el andén. Llevaba un vestido blanco sucio y los pies descalzos. Su cabello estaba despeinado, y su rostro era pálido, como si no hubiera visto el sol en días. Me extrañó mucho verla ahí, a esa hora y completamente sola. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué nadie la ayudaba? Sentí una punzada de incomodidad, pero cuando las puertas del vagón se abrieron, algo aún más raro ocurrió. La niña subió al vagón, pero no se sentó. Se quedó parada, mirando al frente, como si estuviera esperando algo. Lo más inquietante fue que, cuando miré alrededor,
parecía que nadie más la notaba. Ninguno de los otros pasajeros reaccionó ante su presencia. Intenté apartar la vista, pensando que tal vez estaba exagerando. Quizás sus padres subieron a otro vagón, o tal vez los guardias del metro la encontrarían. Pero cuando el tren arrancó de nuevo, la niña comenzó a caminar lentamente hacia donde yo estaba sentado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sus pasos eran lentos, pero el sonido de sus pies descalzos sobre el suelo metálico del vagón me helaba la sangre. Era una noche cualquiera. Tomé la línea 3 del metro en dirección a Universidad. Como siempre, estaba llena de gente, pero con el paso de las estaciones, el vagón se fue vaciando poco a poco. Al llegar a la estación Hidalgo, solo quedamos 3 personas, una pareja que parecía estar dormida y yo. El tren siguió su camino hacia Centro Médico, pero justo antes de llegar a esa estación, sucedió algo que me dejó completamente paralizado. Las luces del vagón empezaron a parpadear de manera irregular y el tren redujo su velocidad, como si estuviera teniendo una falla técnica. Miré hacia la pareja, que ahora estaba profundamente dormida, o al menos eso parecía. Fue entonces cuando noté una sombra al final del vagón. Primero pensé que era una ilusión causada por las luces parpadeantes, pero no. La figura oscura estaba allí, claramente. Era un hombre, alto y delgado, vestido con un traje oscuro que parecía estar cubierto de polvo. Su rostro estaba inclinado hacia abajo, y no podía verle los ojos, pero había algo en su postura que me hacía sentir incómodo, como si estuviera observándome a pesar de que su cabeza estaba baja. El tren se detuvo entre estaciones, y las luces se apagaron por completo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Solo el tenue brillo del exterior iluminaba el vagón, pero no podía ver bien a la figura. La tensión era insoportable. Cuando las luces volvieron a encenderse, el hombre ya no estaba al final del vagón. Ahora estaba mucho más cerca. Dio un paso hacia mí, lento, pausado, y su figura parecía difuminarse con cada parpadeo de las luces. Quise moverme, levantarme, correr hacia la puerta de emergencia, pero mi cuerpo no respondería. Solo podía observar cómo esa figura se acercaba cada vez más. Cuando finalmente estuvo frente a mí, levantó la cabeza y pude verlo con claridad. Su rostro estaba desfigurado, con manchas oscuras y profundas cicatrices. Pero lo más aterrador eran sus ojos, vacíos, sin vida. Me susurró algo, pero el ruido del tren ahogó sus palabras. Todo lo que pude sentir fue un frío inhumano que se apoderó de mí. De repente, el tren volvió a moverse con normalidad, las luces se estabilizaron y el hombre desapareció. Llegamos al centro médico, y la pareja que dormía se despertó como si nada hubiera pasado. Yo bajé del vagón, temblando, con la sensación de que ese hombre aún me estaba observando desde las sombras. Después de ese día, intentó evitar tomar la línea 3 por la noche. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre, ni el frío que sintió en ese vagón. No sé quién o qué era, pero una cosa es segura, algo oscuro se oculta en los túneles de la línea 3, y una vez que lo ves, nunca te deja en paz. Era un viernes por la noche, más tarde de lo que normalmente regresa a casa. Había estado en una reunión del trabajo, y para cuando terminó, el reloj marcaba casi la medianoche. Sabía que el metro estaba a punto de cerrar, pero decidí arriesgarme y correr hacia la estación más cercana, Pantitlán. Tomar la línea 1 a esas horas siempre me incomodaba un poco. No sé qué es, pero hay algo en el ambiente de esa estación que nunca me ha gustado, como si algo estuviera fuera de. Cuando llegué a la plataforma, no había casi nadie. Solo algunos trabajadores del metro charlando a lo lejos y un par de personas dispersas esperando el último tren. Me senté en una banca, mirando los rieles, cansado y deseando llegar a casa. El tren finalmente llegó, rechinando con un sonido que resonó en todo el andén. Subí rápidamente, el vagón estaba vacío,
excepto por una persona al fondo, un hombre de aspecto extraño, con un sombrero y un abrigo largo, a pesar de que hacía calor. No le presté mucha atención al principio. Solo quería sentarme cerca de la puerta para bajar lo antes posible en mí. El tren arrancó y todo parecía normal. Mientras avanzábamos, noté que las luces del vagón parpadeaban de vez en cuando, lo que me hizo sentir un poco incómodo, pero supuse que era una falla técnica. A medida que pasábamos las estaciones, me di cuenta de algo: el hombre del fondo no se movía. Estaba completamente inmóvil y su rostro permanecía oculto bajo la sombra de su sombrero. No lo veía bien desde donde estaba, pero algo en su postura me hacía sentir nervioso. El tren continuó su recorrido y, de repente, me di cuenta de que no habíamos hecho ninguna parada en varias estaciones. Me levanté rápidamente y caminé hacia la ventana, intentando ver si habíamos pasado mi estación, pero el túnel era oscuro y no podía ver nada. Las estaciones parecían haber desaparecido. Miré al hombre al fondo, esperando que él reaccionara, pero seguía ahí, inmóvil, como una. Decidí caminar hacia él, pensando que tal vez sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando me acerqué, algo me detuvo en seco. Un olor putrefacto comenzó a llenar el vagón, como si algo se estuviera descomponiendo. Mi corazón se aceleró y el aire comenzó a sentirse pesado. Aún no podía ver el rostro del hombre, pero algo en mí me decía que no debía acercarme más. Fue en ese momento cuando escuché un ruido suave, casi imperceptible, proveniente de él. Era como un murmullo, bajo y monótono, que apenas podía distinguir. El tren seguía avanzando a toda velocidad, sin detenerse en ninguna estación, y las luces continuaban parpadeando, creando una atmósfera aún más. Finalmente, el hombre levantó la cabeza. Su rostro era indescriptible. No tenía ojos, solo huecos oscuros donde deberían estar, y su piel parecía pegada al hueso, como si hubiera sido desecada. Su boca se abrió lentamente, y de ella salió un susurro que nunca olvidaré: nunca debiste haber subido. Mi cuerpo se congeló. Intenté gritar, pero no pude. Las luces del vagón parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Todo quedó en absoluta oscuridad. Sentí que el tren se detuvo de golpe, pero las puertas no se abrieron. Mi corazón latía con fuerza y el silencio era ensordecedor. No sé cuánto tiempo pasó antes de que las luces volvieran a encenderse, pero cuando lo hicieron, el hombre había desaparecido. El tren finalmente se detuvo en una estación que no reconocía. Bajé tan rápido como pude, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Corrí hasta salir del metro, sin mirar atrás ni un solo segundo. No he vuelto a tomar el último tren desde esa noche. A veces me pregunto si fue solo mi imaginación o si algo mucho más siniestro habita en los túneles del metro de la Ciudad de México, algo que aparece solo cuando la noche se vuelve más oscura y el tren sigue su camino, sin pasajeros que lo vean.